¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama en Argentina luego de las elecciones legislativas con otro notable invitado, Julio Gambina, directivo de CEPLA, directamente desde Buenos Aires. Julio Gambina, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Un gusto, Jorge. Julio, tú has dicho en relación a las elecciones legislativas del domingo en Argentina, Milei se impuso a pesar de los problemas económicos y políticos. Explícanos. Sí, problemas económicos porque Argentina está en un proceso de recesión económica con caída del consumo, especialmente el consumo popular, con mucha presión sobre el tipo de cambio para que haya una devaluación que impacta sobre los ingresos populares, que son la mayoría de la población. O sea que hay muchos problemas económicos en la Argentina. Y al mismo tiempo se difundieron, previo a las elecciones, muchos problemas políticos con denuncias al gobierno por corrupción que afectaban a la cúpula, en primer lugar al presidente Milei, cuando a principio de año se desató el tema Libra, una criptomoneda impulsada por el presidente Javier Milei, luego algunas denuncias de estafas vinculadas a la salud, con 100 muertes en el caso del fentanilo contaminado y coimas en el sector de la administración de discapacidad que afectaban directamente a la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia. Y el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tuvo que renunciar por denuncias de asociación con el narcotráfico, con un narco detenido en la Argentina que estaba pendiente su extradición a Estados Unidos. O sea que había una cantidad de problemas políticos con renuncias de legisladores del gobierno y una interna dentro del gobierno con anuncios de cambios de gabinete, ni bien terminadas las elecciones. Y claro, todo eso, esos problemas económicos y políticos, terminaron con un Milei pidiendo asistencia financiera a Estados Unidos. Y hemos tenido viajes y fotos del equipo económico y del propio Milei en Estados Unidos fotografiándose con Trump, con Scott Bessent y logrando un apoyo directo inusitado en la práctica global de un Estados Unidos comprando pesos argentinos para intentar mantener la política cambiaria y que tenga un efecto en que no se disparen los precios, que dicho sea de paso, la inflación bajó, pero en los últimos 2 meses se estancó la baja y empezó a crecer nuevamente el costo de vida en la Argentina. O sea, son problemas económicos y políticos que continúan después de la elección, pero claro, Milei ganó y eso cambia de alguna manera la ecuación política, el escenario político en la Argentina, y hay que señalar que gran parte del éxito tiene que ver con la campaña política que tuvo Donald Trump respecto de la Argentina, que favoreció enormemente a Javier Milei. Ahí está, porque el tema es, para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, elecciones legislativas, digamos, el mes anterior, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no solamente es la más grande en territorio, es la más grande en población, representa el 40% del electorado y allí el peronismo le da una paliza a el partido, digamos, La Libertad Avanza de Milei, gana por 14 puntos. Y se viene entonces ese incidente que tú comentas. Se toma el avión una vez más, Milei a Washington, y días posteriores a eso sale Donald Trump a decir: los argentinos están muriendo y si ustedes no votan a Milei no hay plata. En definitiva, impuso el miedo.
ganó, porque en las redes sociales lo que se repitió, lo que se hizo popular fue Trump ganó las elecciones legislativas. Sí, es una lectura adecuada que de paso da para que pensemos la imagen que teníamos, quizás mantenemos de Argentina, que era el pueblo más antiestadounidense de la región latinoamericana, con sesgos antiimperialistas, y sin embargo esta elección muestra que una parte importante de la sociedad argentina recibió el chantaje de Donald Trump de que si no ganaba Milei estas legislativas, no iba a haber ayuda financiera. Y hay un imaginario de que se trabajó mucho ideológicamente, de que Argentina prefería optar por el modo de vida estadounidense, obviando la aportación de armas, las matanzas, la discriminación, el racismo, que es parte de la cultura cotidiana en Estados Unidos, pero se instaló una imagen de que Argentina debía aspirar a vivir en el marco de la cultura occidental, especialmente estadounidense. Por eso yo insisto en el tema del chantaje. Y está muy bien que hables de la paliza recibida en la provincia de Buenos Aires, que es no solo el 40% de la población, sino el 40% de la economía argentina, pero eso en la elección del domingo 26 de octubre no solo se revirtió en descontar los 14 puntos, sino que La Libertad Avanza, el partido del gobierno de Javier Milei, ganó por 1 punto al peronismo y consolidó una fuerza política que lo hace peligroso de cara a lo que se viene, porque, bueno, significa un aval a la política de ajuste y de reestructuración regresiva, porque lo que se viene ahora es reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, y eso, por supuesto, es en contra de derechos de trabajadoras, de trabajadores. Tú pones énfasis también en la importancia, digamos, desde el punto de vista de análisis, de la baja asistencia y mencionas que solamente fue el 32%. Cuéntanos. Bueno, la abstención fue del 32%, que si sumamos los votos nulos, impugnados, blancos, estamos en el 36%, pero ya el 32% de abstención muestra el nivel más elevado de abstención desde que hay retorno a los gobiernos constitucionales desde 1983. Es expresión de una crisis de representación política, incluso puede decirse de crisis política, porque estamos hablando de unos 12 millones de personas que no creen que la política en ejercicio tradicional les resuelve los problemas de la vida cotidiana. Y por eso el planteo de rechazo, que se manifiesta en directamente no ir a votar o impugnar o anular el voto. Es una cifra muy importante y está mostrando los cambios políticos en la Argentina. En ese sentido, Jorge, hay que destacar como un tema muy importante, ya lo dijimos en la elección bonaerense de septiembre, que el mileísmo había perdido, pero se había constituido como segunda fuerza en la provincia de Buenos Aires y consolidado un partido competitivo en la provincia. Bueno, ahora lo que vemos es que tiene un partido competitivo en todo el país y eso es un peligro porque la ultraderecha aparece ahora con consenso electoral de más del 40%, que era un objetivo buscado por el gobierno de Javier Milei para consolidar la lógica del ajuste, de la motosierra, que implica disminuir el gasto público social y sobre todo de las reformas regresivas de carácter estructural. También hay un tema que lo comentan algunos consultores que trataron de hacer encuestas y las encuestas no daban. Decían como conclusión
Nadie vio venir la tormenta violeta, violeta el color del Partido de la Libertad Avanza de Milei. Es que eran tan graves los problemas económicos que tenía Argentina. Solo piensen en que en abril de este año el gobierno obtuvo un préstamo adicional del Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares. Eso con el aval de Estados Unidos, por supuesto. Y que en septiembre y octubre el gobierno fue de nuevo a pedir aval a Estados Unidos y Estados Unidos otorgó un swap, es decir, una disponibilidad por otros 20.000 millones de dólares a la Argentina. Digamos 40.000 millones de dólares en 6 meses. Y junto a eso el gobierno estadounidense salió a buscar con bancos transnacionales, entre ellos el JP Morgan, el Bank of America y otros importantes bancos estadounidenses, un préstamo por otros 20.000 millones de dólares. Con lo cual la situación económica era muy grave y la política era tan seria que el principal candidato, José Luis Espert, que era presidente de la Comisión de Presupuesto, tuvo que renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara de Diputados porque era un escándalo su asociación con el narcotráfico. Bueno, todo eso hacía que si 2 meses antes de la elección el objetivo era obtener el 40% de los votos, bueno, todas las consultoras opinaban que iba a andar más cercano al 30% que a ese 40% buscado. Y sin embargo, y creo que en base al apoyo estadounidense sobre todo, y al temor a la posibilidad de que vuelva a empoderarse el peronismo o la izquierda, lo que hubo fue este sorpresivo triunfo por 40%, sumando la votación en todo el país y la consolidación de un partido político de ultraderecha que, yo insisto, y no es un dato menor, no existía en la Argentina hasta este momento. Julio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Julio Gambina directamente desde Buenos Aires sobre los resultados de las elecciones legislativas del domingo en la Argentina. Julio, directivo de CEPLA. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Julio Gambina directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones legislativas del domingo en la Argentina. Julio, directivo de CEPLA. Julio, acá estamos hablando también de lo que ha sido analizado como este ejemplo de los resultados de las elecciones como el proyecto del presidente Trump en América Latina, ya mirándolo desde el punto de vista geopolítico. ¿Cómo lees tú eso? Mira, primero hubo sorpresa, especialmente en Estados Unidos, y la pregunta, ¿por qué Trump ayuda a la Argentina? Y la respuesta es precisamente que Javier Milei es su principal socio político en América Latina. Hay que pensar que de los países de mayor desarrollo relativo, el caso de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, los 5 más grandes, solo Argentina tiene una empatía absoluta con la política exterior estadounidense. Acompaña en las votaciones y se subordina a la lógica de Estados Unidos. Está claro que hay
una conflictividad muy fuerte con Brasil y el vecino México, los dos países de mayor desarrollo económico en la región, y está fuertemente interviniendo en Estados Unidos para volcar la situación en Chile a favor del candidato de la ultraderecha, elecciones que son muy próximas, y también se difundió mucho en estos últimos días la confrontación con Petro, el gobernante de Colombia, que también está en un proceso de renovación presidencial hacia el año que viene. Diríamos que Estados Unidos, en su disputa con China por la hegemonía del orden económico mundial, necesita consolidar su poder en la región latinoamericana y caribeña, y por lo tanto es un obstáculo para Estados Unidos la creciente participación china en distintos proyectos de inversión económica, de relaciones comerciales, financieras, y Argentina es una pieza clave. Entonces, el apoyo a la Argentina tiene que ver con identidad político-ideológica y una estrategia para afirmar un rumbo de América Latina y el Caribe favorable a las necesidades de política exterior de Estados Unidos. Es claramente una ecuación geopolítica, y te diría que por lo dicho por Trump luego de las elecciones hay fuerte satisfacción. Es más, Trump dijo: gané en Argentina, incluso gané plata, porque los valores, la cotización del tipo de cambio, todo daba para que en términos económicos de ganancia Trump haya ganado, y simultáneamente al proceso argentino postergó la confrontación con China, suspendiendo de alguna manera la guerra arancelaria, la guerra comercial, y por lo tanto tenés a un Trump inmediatamente después de las elecciones argentinas mostrándose como ganador, con episodios tan importantes como es ganarse la amistad de la Argentina para disputar América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo postergar episodios complejos con China. ¿Y dónde queda, digamos, la reafirmación de la soberanía en América Latina 200 años después, digamos, de iniciado nuestros países? Acá estamos hablando, si lo mirás de una manera demasiado simple, pintando con pinceladas muy gruesas, acá hay un dueño del circo que le dice a las colonias: si no votás lo que yo quiero, te morís de hambre, y si votás lo que yo quiero, seguís siendo mi puntos suspensivos, lo juzgas como tú quieras. Pero soberanía sería Petro frenándole su discurso, sería estamos hablando del presidente Maduro diciendo yo tengo mi gente que si quieren entrar a mi país van a tener problemas. Pero ¿cómo queda entonces la soberanía 200 años después de América Latina respecto a lo que tiene que ver el impacto de Occidente sobre la región? El tema es grave y está muy bien lo que planteas. No es una cuestión simplista señalar el tema, porque América Latina y el Caribe se incorpora a la universalización del régimen del capital como colonia, como países subordinados. En aquel tiempo había un proyecto de la patria grande latinoamericana y caribeña, es el proyecto de Bolívar, es el proyecto de San Martín, pero eso fue derrotado, y creo que es importante decir que eso fue derrotado hace 200 años, y emergieron países, patrias chicas, nacionales, que se subordinaron a los poderes hegemónicos. El caso de la Argentina a Inglaterra, y finalmente con esta situación actual a Estados Unidos. Hay un proceso de recolonización, de dominación estadounidense. Acá el comentario es: hoy el Ministerio de Economía de la Argentina tiene sede en Washington. Es más, acaban de cambiar el canciller. No es que el canciller anterior sea mejor que el que viene, pero
El nuevo canciller, asumido en esta semana posterior a las elecciones, es funcionario principal del Ministerio de Economía de la Argentina, ex funcionario del JP Morgan, igual que el actual ministro de Economía de la Argentina. O sea que el JP Morgan, que hizo una reunión acá en la Argentina inmediatamente antes de las elecciones, acá hubo una decena de aviones particulares que trajeron a la cúpula del JP Morgan para sesionar en la Argentina 2 días antes de las elecciones, para mostrar quién manda en la Argentina. Es claramente una situación de dependencia colonial, de subordinación, y claro, Argentina y América Latina y el Caribe tiene los bienes comunes que necesitan las transnacionales estadounidenses. Y así como hace 200 años la región fue proveedora de materias primas para el desarrollo capitalista en pleno desarrollo industrial, bueno, hoy de nuevo lo que interesa es el agua, los minerales, el petróleo, la biodiversidad. Eso es lo que ofrece la región y América Latina en general, pero Argentina en particular, hoy se está ofreciendo de manera subordinada y dependiente a estas demandas y necesidades del capital transnacional, especialmente estadounidense. 2028, elecciones presidenciales en la Argentina. Acá tenemos el caso de quien fue Mauricio Macri, un expresidente argentino que ganó las elecciones legislativas pero perdió las presidenciales, y acá estamos preguntándote qué pasa entonces con la oposición peronista, es decir, al día después de estas legislativas, y como ya el presidente Trump ha vendido la idea de Milei reelecto y ganador de las elecciones 2028, ¿qué podemos esperar de aquí al 2028? Mirá, las próximas elecciones presidenciales son un desafío, porque lo que se ha mostrado con esta elección de medio término es que el proyecto exitoso fue el de la ultraderecha, porque la lectura es que no hubo alternativa, Jorge. No hubo renovación genuina, a fondo, de personas, de programas, de propuestas por parte del peronismo, que es la segunda fuerza política en la Argentina después de la ultraderecha, y la izquierda, que ha hecho una buena elección, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que se ha constituido en los 2 territorios como tercera fuerza, incluso en Jujuy, en el norte, y que ha renovado 3 de 4 diputados nacionales. Bueno, es una fuerza también marginal, y si no hay renovación en el peronismo y diálogo entre el peronismo y la izquierda con representación parlamentaria y capacidad de abrirse a otros sectores de la política en la Argentina, va a ser muy difícil competir contra la ultraderecha. Pero también considerar lo que acontece en el movimiento popular, más allá de lo que pase electoralmente en el 2027, que se renueva la gestión presidencial. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, como bien recordás, ganó el medio término y se animó a hacer reformas estructurales, y cuando planteó la reforma laboral, lo que hubo fue una resistencia popular gigantesca. Digamos que Mauricio Macri no pudo disciplinar al movimiento popular. Bueno, esa es la incógnita ahora. Más que pensar cómo se renueva o se presentan los proyectos políticos de cara a la presidencial del 2027, la gran pregunta es cómo va a reaccionar el movimiento sindical, territorial, popular ante este nuevo intento del gobierno de Javier Milei por ir contra los derechos laborales, sindicales, colectivos, sociales, individuales, que es la etapa que se viene. Y claro, bajo esas condiciones de resistencia popular, bueno, es previsible que haya un reacomodo
de las fuerzas políticas en la Argentina para pensar en términos de alternativa, es decir, otra política económica, otra inserción política de la Argentina en la región y en el mundo que dé expectativa y esperanzas para derrotar este proyecto reaccionario y de pérdida de soberanía que lleva adelante Javier Milei con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Julio Gambina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge, hasta la próxima.